Muchas familias tienen la costumbre de, en el horario de la cena, encender el televisor y escuchar las noticias. Confieso que también tengo esa costumbre de sentarme a escuchar las noticias y cuando uno prende las noticias, lo que escucha es aumento de la inseguridad, aumento del desempleo, el encarecimiento de los alimentos, aumento de los servicios, robos, aumento de la drogadicción. Es un combo muy complejo el que uno puede escuchar en las noticias y realmente son noticias poco alentadoras. Normalmente es difícil conseguir noticias alentadoras en los informativos. Cuando nos informamos por los medios de comunicación, gran parte de su contenido tiene que ver con la situación económica, el aumento del desempleo, el aumento de la inseguridad y dramas de muchas personas. Quizás pensemos que es una exageración, o tal vez pensemos que mirar las noticias es una fuente de angustia, pero es una realidad. Muchas veces nos está exagerando. Podemos decir que independiente del país donde uno vive, estas son situaciones que se pueden vivir en cualquier parte del mundo. La pregunta es, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué el mundo está de esta forma, de esta situación? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Nosotros como cristianos tenemos una respuesta y la respuesta es que las noticias reflejan la condición que está el mundo hoy en la actualidad y esto muestra que el mundo está, por decirlo de alguna manera, enfermo. Entonces la pregunta es, ¿por qué está así? ¿Cuál es la razón? Y la respuesta para nosotros, los creyentes, es que esta situación que el mundo está viviendo es fruto de una condición espiritual que el mundo tiene. Y vamos a investigar un poquito lo que enseña la Biblia. Vamos a abrir, por ejemplo, en Génesis. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, verso 17, que nos habla de algo que comenzó al principio de la historia del hombre. Dice así, Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, como dijimos, el mundo actual está enfermo y la razón de esa enfermedad es espiritual. La humanidad se apartó de su creador, se apartó del lado de Dios. Entonces esto trajo como consecuencia una degeneración en la mente de la sociedad que se refleja hoy en la actualidad y que lo podemos ver simplemente mirando las noticias cotidianamente. Vamos a ver Génesis, capítulo 6, verso 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ella era de continuo solamente el mal. Podemos ver de que la sociedad al principio de la historia ya se había corrompido hasta tal punto que la condición del corazón del hombre era pensar constantemente en el mal. Esto sucedió antes del diluvio. Eh, la sociedad de aquel entonces, antes del diluvio, había llegado a un punto sin retorno y Dios trajo juicio sobre aquel mundo alejado de él. Entonces, como dijimos, los problemas que tiene el mundo ahora tienen que ver con problemas espirituales, porque la sociedad está alejada de Dios. Los hombres están alejados de Dios y toman malas decisiones que después se transforman en consecuencias negativas para la sociedad. Vamos a abrir la Biblia en Proverbios. Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, verso 12. Dice,
Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces podemos decir de que el hombre sin la guía divina elige caminos que lo llevan a la oscuridad espiritual, a tomar malas decisiones y a cegar las consecuencias de esas malas decisiones. Vamos a abrir la Biblia ahora en Isaías. Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60, verso 2. Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces, como dice la primera parte del texto, la sociedad está en tinieblas, en oscuridad. Por eso estamos viviendo en este mundo tan complicado, tan difícil de vivir. Y la razón es espiritual. Jesús, vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan con respecto a esto también. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 19 y 20. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, porque sus obras eran malas. La gente que está alejada de Dios tiene una enfermedad espiritual que se refleja en la sociedad en la cual nosotros vivimos. Esa es la realidad. Vamos a ver lo que dice Romanos con respecto a esto. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versos 28 al 31. Dice así, Romanos 1, 28 al 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin tener afecto natural, implacables y sin misericordia. Entonces, como dijimos, la sociedad refleja ese alejarse de Dios. Entonces, aparte de ser una condición espiritual que el mundo tiene, la sociedad tiene por estar alejada de Dios, también hay una influencia externa que hace de que hoy el mundo sea un lugar donde la sociedad esté enferma. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, dice lo siguiente. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, el otro factor por el cual la sociedad está enferma es la influencia del maligno que influye en la mente y el corazón para que la gente y los gobernantes den rienda suelta a sus deseos o sean llevados por un mal camino. Como decía Juan, los hombres amaron más las tinieblas porque no quieren tomar el camino correcto que enseña la palabra de Dios. Otra de las cosas que podemos tener en cuenta con respecto a
cómo está la sociedad que se refleja en los medios de comunicación, tiene que ver con el tiempo en que estamos viviendo desde el punto de vista de Dios. Vamos a abrir la Biblia en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, verso 1 al 5. Dice 2 Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A esto evita. Entonces, como dijimos, la sociedad actual refleja esta enfermedad espiritual y nos muestra que así como pasó en el principio, en el diluvio, también un día se va a acabar las condiciones de violencia y de injusticia que existen en este mundo. Hay que ser realistas y reconocer que irá en aumento la degradación de la sociedad. Y esto lo dijo Jesucristo, que el nivel de oscuridad espiritual la cual la sociedad se encara va a ir en aumentando hasta que llegue un punto final a todo esto. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo y vamos a ver las palabras de Jesús con respecto al final de lo que va a pasar en la sociedad que está enferma espiritualmente. Mateo capítulo 24, versos 21 y 22, dice Jesucristo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, como podemos ver, la sociedad se encara al final de la maldad. Como vimos en el libro de Timoteo, esto nos muestra que estamos viviendo los postreros días, en los últimos días de la sociedad maligna, alejada de Dios. Como vimos en las palabras de Jesucristo, todavía queda lo peor por venir. Y hasta tal punto va a venir ese peor que si no fuera porque se acortaran aquellos días, si no fuera por la intervención divina, ninguna carne se salvaría. Entonces, podemos esperar de que esta situación va a ir empeorando cotidianamente. Pero las buenas noticias es que esto va a tener un fin, la maldad va a terminar. Y esas son las buenas noticias para nosotros y para todas las personas que esperamos que este mundo cambie. Pronto Jesucristo va a tomar las riendas de este mundo y va a vencer el mal, va a vencer el maligno. Pero ¿saben qué? Esta derrota del bien sobre el mal en las manos de Jesucristo ya ha comenzado en los tiempos de Jesucristo. Me gustaría que abramos la Biblia en Lucas, capítulo 10, verso 18. Ahí habla del relato de cuando Jesús envía a los 70 a predicar y ellos traen esas buenas noticias de que inclusive los sanaban a las personas y los demonios eran echados afuera. Jesucristo dijo que ya había comenzado la derrota del mal. Y miren cómo lo dice Jesucristo. Lucas capítulo 10, verso 18, dice, y él les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. La derrota del mal comenzó
en la vida de aquellos comienza en la vida de aquellos que encuentran la salvación en las manos de Jesucristo. En nosotros también vemos que el bien está venciendo al mal. Vamos a ver lo que dice Efesios. La derrota del mal ya comenzó en nuestras propias vidas. Vamos a ver lo que dice Efesios, capítulo 5, verso 8. Dice la palabra, Efesios 5, 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Jesús comenzó la derrota del mal al liberarnos a cada uno de nosotros del dominio de las tinieblas. Ya Jesucristo está derrotando al mal en la vida de aquellos que aceptan seguirlo a Él. Vamos a abrir la Biblia ahora en Primera de Pedro. Capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Dice lo siguiente, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste después de vuestros padres, no como cosa corruptible, como con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, como dijimos, la derrota del mal comenzó en nuestra vida cuando aceptamos a Jesucristo. Hoy nosotros disfrutamos de una relación con Dios a través de Jesucristo. Hoy somos parte de la familia, del pueblo de Dios. Y ya el maligno no tiene potestad sobre nosotros. Hemos sido rescatados del maligno. Por eso dijimos que la victoria del bien sobre el mal comenzó en nuestras vidas también. Vamos a abrir la Biblia ahora en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10. Dice lo siguiente: vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, como dijimos, nosotros hemos sido rescatados de las tinieblas, de la oscuridad. Jesucristo ha vencido el mal en nuestras vidas, ya el mal no tiene dominio sobre nosotros. Somos parte del pueblo de Dios, hemos sido aceptados como pueblo de Dios. Y esto a su vez nos lleva a nosotros que pensar de que seremos testigos, así como somos testigos de cómo el mal ha sido vencido en nuestras vidas, seremos testigos de cómo el mal va a ser vencido en el mundo entero. Vamos a abrir la Biblia en Romanos, capítulo 16, verso 20. Romanos, capítulo 16, verso 20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Nosotros hemos sido invitados por medio de la fe en Jesucristo, por medio de su salvación que nos ofrece, y seremos testigos pronto de cuando Cristo venza el mal en el mundo entero. Como dice, pronto Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Participaremos junto con Cristo en ser aquellos que van a vencer el mal sobre la tierra, de este mundo enfermo que hoy estamos atravesando. Claro que todavía vivimos en este mundo, por eso es importante, hermanos, que a pesar de toda la situación crítica, tengamos en cuenta que estamos viviendo los últimos días previo a la venida del reino de Cristo, previo al triunfo del bien sobre el mal en las manos de Cristo, y que esto nos debe alentar cotidianamente.
Jesucristo dice que esto debe ser así. Vamos a abrir la Biblia en Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Versos, Lucas 21, 28 y luego el verso 31. Dijo Jesucristo lo siguiente: cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Verso 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Entonces, para resumir, podemos decir de que hoy el mundo está enfermo. Cuando miramos las noticias vemos que esto es real. Pero las buenas noticias tienen que ver con que estamos viviendo en la parte final del reinado del mal en la tierra. Como dice Jesucristo, cuando veamos que estas cosas están sucediendo, animémonos, porque nuestra redención se acerca. La venida del reino de Jesucristo está cerca y nosotros debemos animarnos cotidianamente. Todos los días que pasa, cada día que pasa, estamos más cerca de nuestra redención, de nuestra salvación. Cada día que pasa, el mundo se acerca más al final de la historia del mal sobre la tierra. Cada día que pasa, estamos más cerca de que el reino de Cristo cambie a la humanidad y traiga la paz, el amor, la salud que el mundo hoy no tiene. Y va a llegar un día que va a suceder las palabras de Miqueas, capítulo 4, verso 1 al 4, y que será una realidad en el mundo gobernado por Jesucristo. Miqueas, capítulo 4, verso 1 al 4, dice así: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos. Martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzarán espada nación contra nación, y se ensayará más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Hermanos, vivimos en un mundo enfermo, pero sabemos que esta enfermedad tiene remedio, y ese remedio es el reino de Jesucristo gobernando sobre la tierra. Y nosotros tenemos que hacer eco de las palabras de Jesús en Mateo 6:10 cuando dijo, cuando nos enseñó a orar: venga tu reino. Que todos los días pidamos a nuestro Padre Celestial: venga tu reino, y que nos animemos todos los días con que estamos cada día que pasa más cerca del reino de Jesucristo. Bueno, hermanos,